de manera decidida para que la educación en sus países mejore. Sin embargo, hay un descuido casi en todos los países y especialmente en Latinoamérica. La educación, si ustedes tienen una fotografía de hace 100 años, cómo se educaba, verán al frente un profesor y la pizarra y el profesor explicando un cierto tema, sean en el área de conocimiento que ustedes quieran, y nos traemos a nuestros tiempos y es exactamente igual el profesor explicando en una pizarra. Quizá haya cambiado de pizarra negra a pizarra blanca, pero sí sigue siendo el mismo sistema sin darnos cuenta que la vida ha cambiado y que el desarrollo científico-tecnológico nos ha avasallado y por consiguiente estamos en un otro mundo completamente diferente, yo diría en un mundo virtual. De tal manera que esta es la preocupación que debemos tener por la educación y desde luego procurar de que la educación sea compartida con los niños, sobre todo, porque la educación primaria es la más importante. Lamentablemente yo me he dedicado a la educación superior, pero tangencialmente he mirado un poco la educación básica o primaria y desde luego es alarmante lo que existe en Latinoamérica y en nuestro país. Si ustedes ven los países europeos, y creo que Finlandia es uno de los ejemplos, su educación está basada en la creatividad. Y si nos vamos un poco a los países asiáticos, el Japón también tiene una educación completamente dedicada precisamente a la iniciativa de cada uno de los estudiantes, siendo esta altamente creativa, de tal manera que esa educación es la que tenemos que copiar, porque las cosas buenas hay que copiar, y desde luego mejorar y procurar que las distancias entre los países altamente desarrollados y el nuestro sean cada vez esta brecha pueda acortarse y brindar una educación que evidentemente va a ser el futuro de nuestro país. En la educación hay que pensar hacia el futuro y no ver el presente y el pasado, porque estamos formando hombres y mujeres para el futuro. En todo caso, yo he tenido una buena experiencia al estar como director y fundador, además del Museo de Historia Natural. Y ahí, evidentemente, los niños son altamente creativos y, desde luego, lo que yo aconsejaría para la parte básica primaria es que prácticamente la educación sea lúdica, de tal manera que el estudiante y el niño pueda aprender jugando y pueda aprender quizá fuera del aula, que obviamente está la naturaleza, están otras posibilidades para que el alumno pueda estudiar. En la Universidad de Campinas, Brasil, han creado, iniciado una educación, sobre todo con las matemáticas, para que el niño pudiera tener las 4 operaciones básicas de la aritmética jugando a través de lo que conocemos como la rayuela, la llamada aquí tuncuña, de tal manera que el estudiante aprende sumando, a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir con este instrumento que es un juego. Yo lo mismo decía, en un parque está la naturaleza, el parque puede ser medido por los niños, el parque puede tener, pueden estudiarse la diferente flora que hay en el parque,
de tal manera que se pueden hacer una serie de iniciativas, de tal manera que el estudiante vea la realidad y no esté enclaustrado en un aula sin saber cómo hacer o cómo poder estudiar. Se ha determinado, por ejemplo, que un estudiante, un niño, le es muy difícil concebir la tercera dimensión en una pizarra que solamente podemos dibujar 2 dimensiones. De tal manera que obviamente hay que darle modelos para que pueda manejar de tercera dimensión, para que el niño comprenda cuáles son las 3 dimensiones. Lo mismo, y ya refiriéndonos al periodismo, podríamos hacer practicar a los niños haciendo un pequeño periódico, donde evidentemente el niño puede escribir y vea el resultado de su trabajo durante los días que está de permanencia, el resultado de un periódico donde están los diferentes artículos de los niños que evidentemente han trabajado esa comunicación a través de un esfuerzo personal de cada uno de ellos. De tal manera que podemos nosotros darles a los niños la posibilidad de la comunicación a través de estos trabajos que evidentemente son importantes. Lamentablemente en Latinoamérica se ha hecho una encuesta de cuáles son los principales problemas que tiene el alumno. Y el resultado ha sido extremadamente desastroso. De cada 10 alumnos, solo 3 entienden lo que leen. Esto es muy preocupante. Y de cada 10 alumnos, solo 1 entiende matemáticas. De tal manera que, y lamentablemente, Bolivia, el anterior gobierno, no quiso que se participe en esta encuesta. Desde luego, no sé cuál es el resultado que tendrá nuestro país, pero debe estar, obviamente, seguramente entre los países que evidentemente tienen esta gran dificultad en el aprendizaje tanto del lenguaje como de las matemáticas, que son las 2 áreas del conocimiento base con el cual el alumno va a ir progresivamente hacia arriba, tomando una serie de conocimientos. Y el leer, el escribir, sobre todo para la comunicación, son 2 elementos básicos. En Europa, los comunicadores lo que deben saber primero es hablar el idioma perfectamente, porque evidentemente uno a través de la pantalla o el niño a través de la pantalla puede entender, comprender y asimilar sobre todo el castellano, el inglés, el francés, etcétera, etcétera, el idioma donde él ha nacido. De tal manera que esto es importante. Si ustedes hacen como comunicadores un repaso de lo que está ocurriendo en nuestro país, el, el, el lenguaje es realmente muy desastroso. De tal manera que tenemos índices muy grandes del mal hablar del idioma castellano. Por ejemplo, es muy frecuente y he visto, yo que no soy comunicador ni tampoco soy un experto en el idioma, porque siempre me he hecho corregir a través de mis colegas de la Academia de la Lengua, pero he visto de manera frecuente que conjugan los sustantivos como si fueran verbos. Voy a dar un ejemplo de lo que he escuchado varias veces. Agenda es un sustantivo y lo ponen como verbo y le dan el denominativo a veces de agendar. Estamos agendando, etcétera, etcétera. De tal manera que esos errores, el comunicador que está al frente de una pantalla jamás debe cometer este tipo de errores.
Bien, en todo caso, la educación secundaria creo que obviamente tiene los mismos problemas a nivel mundial y desde luego también la educación superior. Tenemos nosotros como referencia que la Universidad de Salerno y después la Universidad de, de Bolonia tienen casi ya 1000 años de existencia, de tal manera que la educación superior es una palanca juntamente con la investigación para el desarrollo de los países. De tal manera que debemos ocuparnos también de conseguir la calidad de la educación superior. Lamentablemente, a pesar de que la universidad tiene esta larga trayectoria, a pesar de que la Universidad San Francisco Javier es la quinta en Latinoamérica en haber iniciado sus funciones, pero no podemos vivir del ego de la antigüedad. Tenemos que vivir de la calidad de las universidades y por consiguiente tenemos que mejorar la calidad de la educación superior. Lamentablemente, imagínense ustedes, hay una pelea entre la Universidad Mayor de San Andrés, a la cual yo le tengo mucho amor y cariño, y con la Universidad de San Simón. ¿Cuál es la primera? Y obviamente, según las estadísticas, la primera es la Universidad Mayor de San Andrés, la segunda es la de San Simón, según las evaluaciones que se han hecho últimamente. Pero, lamentablemente, si nos ponemos en el contexto mundial, la Universidad Mayor de San Andrés, que es la primera de nuestro país, se encuentra en el puesto 3120, 121, dependiendo de la institución que la evalúe. De tal manera que esto es un agravio para nuestro país y desde luego hay que procurar mejorar la universidad en todas sus condiciones y en todas las carreras, de tal manera que tenemos que hacer este gran esfuerzo. Cuando estuvimos en la gestión de la Universidad Mayor de San Andrés, entramos con ese afán de mejorar la universidad y dimos dos soluciones para mejorar nuestra institución. La primera era entrar a un proceso de evaluación y la segunda, crear un organismo, una unidad que tuviera la virtud de mejorar las condiciones de los profesores que están dentro de la universidad y ese fue el llamado Centro de Formación Docente. Estas dos iniciativas que se han dado en la Universidad Mayor de San Andrés han mejorado la educación porque además el Ministerio también de Educación ha ampliado estas dos iniciativas a las universidades privadas y obviamente después nos hemos introducido en el Mercosur para que sea el Mercosur quien haga las evaluaciones de las universidades en las carreras, sobre todo de medicina al principio, ingeniería, y ahora están también efectuando evaluaciones en las carreras de ciencias, eh, ciencias de la educación, así como en comunicación. De tal manera que esto ha mejorado, evidentemente, pero no tanto como habríamos querido que mejore. Sin embargo, hay que hacer este tipo de actividades, encontrar este tipo de acciones para que evidentemente la universidad pueda mejorar sus condiciones y formar profesionales, como dije, para el futuro, de tal manera que estas condiciones evidentemente puedan hacer de que nuestra universidad, nuestras carreras puedan tener la posibilidad de competir por lo menos con universidades latinoamericanas.
Ya entrando en el contexto de momento en el cual la comunicación actualmente tiene que ser muy dinámica y evidentemente estar ligada a los nuevos conocimientos y al nuevo desarrollo tecnológico, este, tenemos que tener una visión, sobre todo en las carreras de comunicación, de que esta visión tiene que mirar hacia el futuro. Evidentemente, en el pasado, el periodismo eh, escrito era un medio de comunicación muy requerido y desde luego los matutinos que salían cada día y en la noche también, matutino diurno y nocturno, daban la noticia que el ciudadano en común tenía y esperaba la salida de estos periódicos para saber cuál era la noticia. En la actualidad, este medio de comunicación prácticamente se ha perdido, porque la noticia que sale en el periódico ya es noticia retrasada y desde luego los periódicos han bajado su tiraje y prácticamente en el mundo, si todavía sigue habiendo este tipo de comunicación, se han convertido en más bien comunicación de análisis, comunicación de criterios que deben dar los periodistas con alta experiencia. La comunicación a través de la televisión también está sufriendo un cambio, desde luego porque las nuevas generaciones a través de las redes sociales evidentemente eh, van perdiendo la posibilidad de hacer el comunicado. Si ustedes hacen una evaluación de lo que en este momento el ciudadano común y corriente, todavía un grueso de la población evidentemente acude a la noticia, acude a ver qué es lo que ha pasado en el día para comunicarse a través de los medios de comunicación televisivos. Pero si ustedes ven a las nuevas generaciones, los niños, jamás o casi poco se asoman a la televisión y prefieren evidentemente estar comunicados a través de las redes sociales. Y las redes sociales evidentemente se han convertido en un medio de comunicación que es tan ágil y tan efectivo que evidentemente han causado la caída del anterior gobierno, porque han sido las redes de comunicación que evidentemente han tenido la virtud de comunicarse entre ellos, hacer una serie de acciones que no estaban inscritas en los medios de comunicación, pero estas redes obviamente han tenido esa virtud y desde luego ha pasado lo que ha pasado. Ahora, yo quisiera comentarles a ustedes que evidentemente el periodismo y sobre todo el periodista tiene que tener la virtud de la investigación y el seguimiento que tienen que hacer a la investigación. Había un programa, no sé si ustedes, pero algunas personas mayores que hay en la videoconferencia seguramente recordarán que el padre Pérez tenía un espacio donde buscaba quién mató a Chapek. Y al final de cuentas, creo que estuvo más de un año queriendo averiguar quién mató a Chapek y finalmente nunca pudo hacerlo y dejó de seguir investigando en este medio. Yo me asombro, por ejemplo, de que este gobierno entró y obviamente acusó al anterior gobierno de una serie de desfalcos que hizo con diferentes instituciones en diferentes instituciones, así como en otras
organizaciones que evidentemente manejó el anterior gobierno. Se hizo una serie de denuncias, etcétera, etcétera, pero a la fecha prácticamente todas estas han desaparecido de los medios de comunicación y obviamente han sido sustituidas por las denuncias a este nuevo gobierno. Los respiradores, no sé, ahora hay una denuncia también al Ministerio de Gobierno por la adquisición de gases con un sobreprecio, etcétera, etcétera. Pero ya verán ustedes, se va a ir diluyendo y desde luego vamos a quedar seguramente con la última noticia que seguramente va a acaparar en ese momento de tal manera que va a ser inmediatista y va a borrar las anteriores secuencias o los anteriores hechos, que la población queda en un desconcierto porque no sabe qué es lo que ha ocurrido, si fue verdad, si fue mentira, o evidentemente si aún persisten esas acusaciones que debe haber en este gobierno y en el anterior gobierno. De tal manera que el periodismo obviamente tiene que ser de investigación y desde luego del seguimiento hasta terminar con una conclusión. Este hecho ha sido determinado de esta manera y desde luego con la conclusión esta, el que mira los medios de comunicación se va a sentir satisfecho de encontrar esta respuesta a una interrogante que él mismo se ha planteado a través de los medios de comunicación. Yo creo que vamos a entrar a una serie de preguntas que creo que es importante para ver si yo puedo resolver, porque ustedes son los comunicadores y más bien yo debería aprender de ustedes. Actualmente, sin embargo, quiero darles una noticia. Actualmente estoy yo como rector nacional de la Universidad de Aquino, Bolivia. Y un poco tenemos allá la carrera de comunicación y un poco preocupado por los compañeros de comunicación, los que arrastran los cables, los que se sacrifican, etcétera, de que ellos pudieran tener un camino para tener un título y evidentemente después hacer la licenciatura en comunicación. Hemos presentado al Ministerio de Educación la posibilidad del técnico superior en comunicación para todas estas personas que evidentemente trabajan en comunicación, no tienen un título y desde luego ejercen esta sacrificada labor y obviamente entrarían a esta línea del técnico superior para después convertirse en licenciatura cumpliendo los requisitos que deben dar. Creo que, estimada licenciada, creo que podemos pasar a una serie de preguntas que creo que es lo más importante y así yo también tener el contacto con los asistentes a este seminario. Sí, hola. Doctor, ¿me escucha? Sí, la escucho. Bien, doctor, muchísimas gracias. Vamos a recordarles a los participantes, por favor, que puedan hacer las preguntas a través del icono de preguntas y respuestas o de chatear que está en la parte baja de la pantalla para poder resolver algunas preguntas que tengamos y el doctor nos pueda responder. Bueno, doctor, tenemos una pregunta de Marcia Lorena Fernández que nos dice, a partir de la experiencia del doctor en el ámbito de la educación y su reconocimiento de la importancia del correcto manejo del lenguaje y el idioma, ¿considera factible y pertinente la posibilidad de incluir en la comunicación y el lenguaje como materias transversales en las diferentes carreras y áreas del saber, tanto a nivel pregrado como posgrado? ¿Esto sería favorable en el contexto nacional?
Sí, debería ser una obligación, desde luego, tener la materia en comunicación. Yo en este momento, lamentablemente, no sabría decirle si en las carreras de comunicación de las universidades públicas o universidades privadas está inmersa esta materia, pero debería estar, y como dice usted, debería ser obligatoria y obviamente tener yo creo que las carreras deberían tener un contacto con la Academia de la Lengua para que evidentemente la academia pueda tener, guiarlos, porque es una institución muy noble que evidentemente puede hacer estos trabajos que son importantes para una buena educación, sobre todo en comunicación. Yo los libros que he escrito sobre educación superior, que son más de 10, siempre le he pedido a un colega de la academia que le haga una revisión de estilo y siempre me han hecho este favor y he visto que no solamente a mí, sino a toda persona que evidentemente se acerca a la academia, pueden hacer este servicio sin ninguna retribución económica. Gracias, doctor. Era la consulta de María Lorena Fernández. Oscar Carvajal le consulta, ¿qué diferencia existe entre un comunicador social y un periodista? Bueno, un comunicador social es evidentemente la persona que tiene la capacidad de comunicar eh, en diferentes ámbitos del conocimiento. Un periodista, tengo entendido que es evidentemente la persona que está restringido más a la redacción y a la noticia en el periódico, ¿no? Pero en todo caso, los dos coinciden que son comunicadores y que evidentemente muy pocas universidades tienen periodismo como periodismo. Casi todas las universidades en nuestro país tienen la carrera de comunicación social en algunas y en las otras solamente comunicación. Bien, doctor, vamos a seguir leyendo las consultas. Por favor, les recordamos que tienen que poner sus consultas a través del icono de chat y preguntas y respuestas. Romy Apala le pregunta, ¿por qué hay una separación entre lo que se enseña en la universidad y lo que se aplica en los distintos medios? ¿Hay algún ente que regule los pensum de estudio tanto en universidades públicas como privadas, ya que las ofertas de distintas universidades varían en cuanto a las materias que ofertan en sus distintas carreras? En realidad, el diseño, primero debemos mencionar que todas las carreras, tanto de universidades estatales como de universidades privadas, están administradas por gente de la comunicación. Y obviamente estos profesionales deberían tener la posibilidad de hacer las actualizaciones que corresponde con el tiempo que marcan tanto en las universidades públicas como en las privadas. Lamentablemente los tiempos estos son muy largos, son casi 2 años que después de 5 años recién pueden hacerse las revisiones de los pensum y obviamente me parecen a mí que deberíamos entrar a una dinámica mucho más ágil y la revisión de los pensum, de las materias, nuevas condiciones. En este momento hemos tenido nosotros la coyuntura tanto a través de la enseñanza virtual y la vida nos ha dado un golpe muy rápido y yo debo lamentar que las universidades estatales sus plataformas han sido mucho más efectivas y todas ellas han pasado clases virtualmente
han tomado los exámenes virtuales, están tomando los exámenes de grado virtuales y están haciendo los juramentos virtuales, de tal manera que esta nueva enseñanza que nos ha dado la crisis por la pandemia, nos ha enseñado que las nuevas tecnologías como esta pueden reemplazar a las otras. No totalmente, pero evidentemente se ha impuesto en todas las universidades las videoclases y obviamente lo virtual ha reemplazado lo presencial. Doctor, justo sobre lo que hablaba uno de los participantes, le pregunta, doctor Saavedra, mi consulta es la siguiente. La educación en la actualidad ha sufrido un cambio súbito debido a la pandemia. ¿Cuál es la importancia de capacitar a los estudiantes para el uso de plataformas virtuales dentro de la educación que se les da en la universidad? Bueno, en realidad el estudiante tendría que estar capacitado para así. En realidad hay diferentes maneras de manejar la educación virtual, pero yo diría que en nuestro medio no ha sido improvisada, pero ha sido un reemplazo del profesor con los estudiantes, con las consultas correspondientes, la explicación que daba el profesor, la pizarra blanca y obviamente la explicación que se ha hecho, la utilización además de material audiovisual que ha tenido el profesor y el estudiante en su hogar ha recibido toda esta información y ha hecho la serie de preguntas que se hacen normalmente en la clase presencial, de tal manera que ha sido un traslado de la clase presencial a la clase virtual. Evidentemente hay algunas técnicas en este momento, sobre todo en los países europeos, que han mejorado la forma de darlo virtual, sobre todo en el tiempo, porque lo que hemos hecho en esta coyuntura es tener los horarios como en las clases presenciales, pasar, etcétera, etcétera. Mientras cuando ustedes entran a una plataforma de una universidad norteamericana o europea, en realidad van avanzando de acuerdo a su tiempo que tiene el alumno. De tal manera que puede entrar en cualquier momento, la clase se le repite, le hacen las mismas preguntas, el profesor tiene el tiempo de tutoreo fuera de las clases, de tal manera que tiene algunas diferencias que evidentemente son importantes adquirirlas en la nueva experiencia que seguramente vamos a ir avanzando dentro de este medio virtual. Pero en general se ha tenido la virtud de reemplazar a la clase presencial con la virtual, que evidentemente tiene que tener algunas mejoras hacia el futuro y el alumno también tiene que habituarse a estas mejoras. Lamentablemente hemos tenido en el pasado, y yo he participado de algunos cursos dados por españoles, sobre todo virtualmente, y tenemos un defecto, que es el incumplimiento. Cuando el profesor dice 1 hora, voy a hacer las consultas de tal hora a tal hora, lamentablemente no entran. Y obviamente hemos hecho con la Universidad Mayor de San Andrés un doctorado y desde luego hasta el día de hoy no se ha graduado ninguna persona por este incumplimiento del horario que tenemos. Esa es otra de las cosas que en Latinoamérica lamentablemente es un desastre, es una lacra, y en nuestro país también el incumplimiento. Hora boliviana llamamos como si eso fuera una excelencia. Cuando la hora es hora, cuando uno dice 10, tiene que ser 10 y obviamente cumplir con el horario,
porque el horario de uno es el respeto del horario del otro. De tal manera que esa es una de nuestras fallas que tenemos. Bien, doctor, muchas gracias. Es el doctor Antonio Saavedra Muñoz, tiene estudios superiores, es doctorado en gestión educativa, magíster en gestión educativa, magíster en seguridad de defensa y desarrollo, especialidad en planificación universitaria de la Universidad Autónoma de México, especialidad en innovación y transferencia tecnológica de la Universidad Andina, Comisión de Comunicadores Europeas, especialidad en evaluación institucional y programa de universitarios, igual en el país. Siguiente pregunta, doctor Víctor Hugo Calizaya Arias. Él pregunta, ¿cómo lograr mayor efecto comunicacional para con la población sobre un determinado tema, dando como ejemplo la supuesta adquisición de municiones con sobreprecio y sea esta sostenida en el tiempo y en el espacio, hasta dar con una posible sanción a supuestos culpables? Ay, perdón, le he escuchado solo la mitad de la pregunta. ¿Puedes repetírmela? Claro que sí, con mucho gusto. Víctor pregunta cómo lograr mayor efecto comunicacional con la población en diferentes temas y da un ejemplo sobre la supuesta adquisición de municiones con sobreprecio, sea esta sostenida en el tiempo y en el espacio, hasta dar con una posible sanción o un supuesto culpable. Sí, en realidad el comunicador tiene que hacer el seguimiento de esta noticia que se ha dado. Y obviamente tiene que esperar el resultado porque no está en sus manos el resultado, pero no olvidarse, porque a lo largo del tiempo nos vamos olvidando y desde luego viene la otra noticia. Somos muy inmediatistas, viene la otra noticia y desde luego tapa la anterior y nos olvidamos. En todo caso, el seguimiento se debe hacer de manera consecuente hasta tener el resultado de si son o no son culpables. Ahora, si la justicia tarda mucho, evidentemente el comunicador tiene que esperarse ese mucho, porque tiene que tener en su registro el seguimiento y el resultado final. Cuando se da el resultado final, el comunicador tiene que estar satisfecho de su trabajo. Bien, doctor, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo llegar a hacer entender a las autoridades que los maestros no son culpables de la situación, sino las políticas educativas en nuestro país? Eso es verdad. Los estudiantes realmente no tienen y no son culpables porque hay un Ministerio de Educación. Yo les debo comunicar que así como la Universidad de Aquino, otras universidades privadas han presentado la posibilidad de un sistema virtual para que se pudiera implementar en nuestro país. El Ministerio durante más de 2 años no ha dado respuesta, obviamente el anterior, a una solución y siempre ha estado postergando, porque en ese momento y en esta coyuntura ha sido esta pandemia la que ha dado la posibilidad de que el ministerio pueda posibilitar de que esta educación virtual sea reconocida. Sin embargo, las universidades hace 2 años estuvieron esperando el resultado de los papeles presentados al ministerio. Pero también, obviamente, deberíamos estar en el área rural y se decía que había una fábrica de computadoras y de celulares, la Kipus, así llamada creo, y obviamente era para que éstas estén en posesión de los alumnos del área rural, implementar una educación virtual, pero nunca hemos tenido ese resultado. De tal manera que en este momento tenemos un déficit, sobre todo en el área rural, que se tiene que resolver de alguna manera, y yo digo,
habría que dotarles a los alumnos de estos elementos porque la señal puede llegar al área rural, pero el estudiante en algunas comunidades no tiene la posibilidad de tener una computadora en sus manos. Bien, doctor. Rina López nos pregunta, ¿cuál es su percepción respecto a la formación de profesionales en las universidades de Bolivia? En el área de comunicación, en realidad, estamos en el mismo limbo que en las demás carreras, ¿no? Porque, como dije yo, nuestras universidades están muy lejos de las universidades aún latinoamericanas. En Latinoamérica solo la UNAM y la Universidad de San Paulo, la USP, así como la de Campinas, aparecen entre las 100 primeras universidades del mundo. Las demás universidades, a veces en algunas encuestas aparece la Universidad de Chile, en algunas otras la Universidad Central de Venezuela, etcétera, pero en general estamos muy lejos de lo que deberíamos ser, ¿sí? Y obviamente el comunicador tiene que tener el gran esfuerzo de hacer comparaciones, evidentemente, con lo que ocurre en el mundo. La OMS, la OPS, por ejemplo, nos han dado una serie de normas y además, primero de informaciones que después se han contradicho y finalmente no han llegado a coincidir con las primeras informaciones que se han dado. En segundo lugar, las recomendaciones que han dado la OMS y la OPS son recomendaciones para los países europeos, porque dice la distancia debe ser de 1,5 metros, no debe haber el contacto, etcétera, etcétera. Bueno, ya para qué voy a repetir si todos los días escuchamos. Ustedes, si hacen una investigación como comunicadores, van a ver de que en Latinoamérica la mayor parte de la gente, su hogar es la calle, porque después de que se entre el sol y oscurece, entran a un cuarto de 3x3, una familia que tiene 10, a veces 12 personas solamente para dormir y quizá para comer y cocinar. Esa es la tragedia de nuestros países. Si ustedes ven en el Brasil, las favelas es igual, en la Argentina igual, en el Perú, en Lima, lo mismo. De tal manera que las recomendaciones que tiene la OPS y la OMS no son recomendaciones válidas para nuestro país. Y obviamente deberemos pensar en otra forma de cuidarnos, cómo cuidarnos. No sé, yo no soy médico, pero obviamente las condiciones sociales de nuestros países son trágicas. Y el comunicador debería dar, obviamente, estos criterios y desde luego cuestionar a las autoridades para hacerles ver de que las condiciones en nuestros países son diferentes a los europeos y por consiguiente debemos tener, no sé, qué condiciones para que esta pandemia no tenga la agresividad que tiene y está teniendo en otros países. Bien, doctor. Noelia Carrión le consulta, la gran mayoría de los medios televisivos no tienen en sus pantallas a personas formadas en comunicación. ¿Cuál es su opinión en relación a este tema? Creo que deberían, sobre todo las organizaciones, así como las universidades que forman estos profesionales, deberían exigir al gobierno a través del ministerio correspondiente que obviamente sea una exigencia de que las personas que trabajan en medios de comunicación
tengan la formación correspondiente en este ámbito. Porque si no, vamos a tener los problemas que yo les he mencionado y que desde luego no vamos a mejorar nuestros medios de comunicación. De tal manera que esta debería ser una exigencia y creo yo que esta exigencia va a mejorar los medios de comunicación, van a tener los valores que evidentemente se tiene teniendo una formación universitaria. Bien, doctor, otra consulta. Dice, existe una tendencia de educadores que consideran que la educación virtual está deshumanizando la sociedad. ¿Cuál es su opinión? En realidad, la tecnología ha avanzado, pues si ustedes tienen en consideración desde que en 1948 ha salido el transitor, son 70 años que ha avanzado de manera acelerada el avance de la tecnología y no podemos decir que estamos deshumanizando a aquel que tiene un celular. Es verdad que deben haber ciertas normas que evidentemente limiten el uso y tengan una serie de posibilidades de tener el contacto humano, como dice, y evidentemente esto debería ser una norma que esté dentro de la familia. Por ejemplo, en Alemania a las 10 de la noche todos los chicos deben apagar su celular y entregar su celular a su papá o a su mamá, no sé, a la cabeza de la familia. Porque obviamente si no, toda la noche están comunicados y hablando con otras personas. Y el rato del almuerzo y el rato de la cena, obviamente no hay celulares y hay que compartir en la familia. Hay que tener ciertas normas que evidentemente introduzcan este factor de la humanización, pero sobre todo en la familia, donde debe haber ese compartir, sobre todo en estas horas que son la cena o el almuerzo o el desayuno, que evidentemente el padre con todos los hijos y la madre puedan compartir otras cosas que evidentemente no están en su celular. Pero la ciencia, la tecnología va a seguir avanzando y se ha dicho que el celular va a ser reemplazado por otro agente mucho más moderno que evidentemente ya en 2 años más va a ser obsoleto. Y obviamente ese es el camino en que estamos siguiendo. Y desde luego hay que procurar de que obviamente somos humanos y la relación entre humanos tiene que existir y eso tiene que hacerse en la familia. Creo que la familia es el núcleo importante de la educación y debemos todos formarnos, todos nos hemos formado en la familia y la familia debe ser el primer núcleo de educación, como lo es en otros países. ¿Sí? Bien, doctor, muchísimas gracias. También nos consultan, tenemos problemas de alfabetización en el área rural. ¿Cómo podemos enfrentar ahora lo que se está denominando la alfabetización mediática? Tenemos problemas porque un partido político entra y desde luego quiere imponer una serie de normas que según ellos son las mejores para el área rural. En realidad, lo que debemos hacer es que el área rural tenga las condiciones mínimas para que el educador pueda tener los medios, incluso el virtual, para educar a sus alumnos y desde luego tener el reconocimiento de ellos a través de esta enseñanza, sea presencial, sea virtual, y evidentemente no llenar de cosas a veces absurdas el problema. Y hemos pasado ya como 4 reformas educativas y ninguna tiene un resultado altamente positivo. De tal manera que la educación debe ser muy práctica
de enseñarle al alumno lo que debe enseñarle y desde luego ponerlo en el contexto actual y pensar sobre todo en el futuro, de tal manera que obviamente el campesino pueda ver que su futuro puede ser muy grande si es que se dedica al desarrollo agrario. No sé, el altiplano tiene dificultades, dice, pero todo tiene solución. Los judíos han hecho grandes plantaciones en el desierto, de tal manera que aquí con este mundo avanzado en la tecnología no hay excusas para nada. Bien, doctor, tenemos otra consulta. Dice, ¿considera que la educación virtual es una medida favorable para mediatizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles? Sí, en realidad la educación virtual debería estar presente. Obviamente, si esta pandemia nos deja, que evidentemente nos va a dejar cualquier momento, porque muy pronto vamos a encontrar el fármaco, vamos a encontrar la vacuna, de la cual también deberían los comunicadores estar muy al tanto de eso, qué ocurre en Rusia, qué ocurre en Checoslovaquia, o en la República Checa, o qué ocurre en Suecia, de tal manera cómo han solucionado sus problemas y dar como ejemplo. Y solamente encontramos estas cosas en las redes, de tal manera que creo que la educación virtual debe ser, es un hecho, porque la gente en este momento se está nutriendo de información de afuera a través de las redes o a través de la información en el YouTube o en otras redes que obviamente, o en el Google, de tal manera que si tiene en el título la Universidad de Hawkins, por ejemplo, dice esto, creo que es verdad y esa información debería obviamente introducirla. También tiene que tener la virtud de discernir alguna información que es falsa o que está más bien dañando las posibilidades de eliminar esta pandemia. Como ejemplo, ¿no? De tal manera que tiene que descartar ciertas cosas y obviamente introducir cierto material que tiene la firma y que está avalada por una universidad o por un centro de investigación que evidentemente está respaldando la investigación que se ha hecho sobre este tema. Por consiguiente, lo virtual sigue siendo y avanzando de manera exponencial. Doctor, una última consulta. Dice, si la educación es didáctica, es en algunos casos jugando, ¿cómo vamos a fusionar las nuevas tecnologías en la nueva educación? En realidad el alumno de básico tiene que tener una formación en ciertas áreas del conocimiento bajo aspectos muy particulares, porque el niño tiene obviamente deseos de aprender y lo lúdico es lo más importante para aprender. Ahora, lo lúdico también se puede hacer virtualmente, pero es mejor hacerlo de manera presencial. El alumno que saca una planta, que la pone en un papel para disecarla y da las características de la hoja de esa planta, de la flor, obviamente ese alumno está en contacto con la naturaleza. Desde luego, podemos hacerlo virtualmente, pero no va a ser lo mismo. Es igual que el médico en un momento no va a poder operar virtualmente, aun cuando la telemedicina está de moda, pero obviamente tiene que haber alguna persona que esté con el bisturí en el paciente y que desde luego sea la persona que haga la operación. De tal manera que igual el niño tiene que hacer la práctica con la naturaleza, medir
contar, etcétera, son cuestiones básicas que evidentemente tiene que hacerlo de manera presencial, pero virtualmente también puede hacerlo en estas circunstancias. Desde luego, hay que complementar esa subvirtualidad con el manejo presencial que tiene que hacer el niño. Bien, doctor, muchísimas gracias por su intervención, por destinar esta hora de su tiempo para poder compartir con los colegas diferentes tipos de temas que tienen relación con la educación. Es el doctor Antonio Saavedra Muñoz. Él desempeñó cargos como ex rector de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. Fue ex decano electo titular de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la UNSA, exsecretario de Investigación e Interacción Social electo y titular del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, expresidente de la Asociación de Universidades Andinas, presidente honorario de la Asociación de Universidades Andinas, presidente en 2 gestiones de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, ex rector de varias universidades privadas de Bolivia y actual representante de Bolivia al Foro sobre Ciencias y Tecnologías en Ginebra. Él ha recibido distintas distinciones, entre ellas está doctor honoris causa de la Escuela de Altos Estudios Internacionales, Universidad de París, doctor honoris causa, Universidad de Soka, Japón, doctor honoris causa, Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa en Panamá, doctor honoris causa, Ministerio de Educación del Perú, emblema escudo de honor, mérito de Escuela de Altos Estudios Nacionales en La Paz, Bolivia. Algunas de las distinciones que ha recibido el doctor Antonio Saavedra, que hoy nos ha acompañado y ha podido responder algunas preguntas de los participantes que se han concentrado en este foro virtual, la configuración de los espacios de la educación. Muchísimas gracias, doctor Saavedra. Bueno, yo les agradezco a todos ustedes y obviamente estoy a su disposición en cualquier momento. Estamos alojados en la Academia Nacional de Ciencias. La Academia de Educación Superior es una institución abierta precisamente este espacio para mejorar la educación en nuestro país. Muchas gracias, felicidades y hasta un nuevo amanecer. Muchísimas gracias, doctor. También los participantes dicen excelente exposición. Muchísimas gracias. Un buen panelista, temas actuales, horarios adecuados. Muchísimas gracias a todos por participar. Este foro virtual ha sido organizado por la Fundación para el Periodismo con la cooperación del European Journalist Center, la cooperación suiza en Bolivia, la Unión Europea en Bolivia, la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, Academia Boliviana de Educación Superior y el Centro de Conocimiento Integral y de Innovación que nos ha permitido tener en este foro a 3 expertos, grandes profesionales como el doctor Gonzalo Taboada, la doctora Jacqueline Barriga y el doctor Antonio Saavedra. Muchísimas gracias, gracias por participar. Será hasta un nuevo taller, un nuevo foro, un nuevo curso que estaremos organizando desde la Fundación para el Periodismo. Gracias a todos por seguirnos estos 3 días. Ha sido unas excelentes exposiciones y obviamente cada uno se lleva las experiencias para poder socializar y compartir en el ámbito profesional en el que se desempeña. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches.